Bienvenidos a un nuevo episodio de Reventando Burbujas. El día de hoy vamos a hablar sobre el TDAH, o mejor conocido como trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Según la OMS, en su último informe publicado en el 2022, este trastorno afecta al 8,8% de la población mundial. Para hablar sobre esto tenemos una invitada súper especial. Hemos traído a Andreina Desiree Reyes Lamas, psicopedagogo mención dificultad intelectual y problemas emocionales, egresada del Colegio Universitario de Psicopedagogía Extensión Carabobo. También tiene diplomados en terapia ABA, TDAH, TEA, estimulación temprana, neuropsicología de cognición y emoción. Y si fuera poco, también es abogada egresada de la Universidad Santa María. Esta conversación fue grabada previamente porque no nos encontramos en el mismo país que Andreina, pero se la traemos a ustedes con todo el amor del mundo. Empecemos. Andreina Reyes, bienvenida a Reventando Burbujas. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Andreina, de corazón, gracias por haber aceptado la invitación de Reventando Burbujas de todo el equipo. Y yo sé que nuestra comunidad va a estar muy agradecido de esta conversación que vamos a tener el día de hoy, porque esa era una de nuestras metas para esta segunda temporada, tener profesionales que con la mano de nosotros nos acompañaran con estos temas y reventáramos burbujas juntos a ustedes. Y muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por confiar en mí para tratar este tema que para mí es súper interesante. Sí, sí. Y fíjate que leyendo un poquito antes de meternos ya de lleno, veía que según la OMS, como dije en la intro, el 8,8% de la población está sufriendo de esto o está padeciéndolo, vamos a decirlo de esta manera. Y me parece que 8,8, me parece que 8,8 de la población mundial es exageradamente alto. Sí, porque hay muchos factores que pueden incidir que, bueno, más adelante cuando me hagan las preguntas, pues vamos a ir, ¿cómo es explotando las burbujas? Sí, claro. De las cositas. Comencemos por el principio. Bueno, hay muchos factores que vamos a ir tocando poco a poco para ir descubriendo por qué sube tanto el número de los trastornos del neurodesarrollo, no solamente del tema que vamos a tocar, sino de otros temas también que pues ya están en aumento en la población mundial. Sí. Comencemos por el principio, Andreina. ¿Qué es el TDAH? ¿Qué es eso? Ok. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Si escuchan una interrupción es mi hija, por ahí está. Dile a la abuelita. No te preocupes. Dile a la abuelita. Por eso al principio decía que yo hago muchas cosas, entre una de ellas es ser mamá. Excelente. El trastorno TDAH, esa es su sigla. Significa trastorno del déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? ¿Cómo lo clasifica el DMS-5? Que es algo muy importante. El DMS-5 es el manual diagnóstico para enfermedades mentales de la Asociación Americana. ¿Cómo lo clasifica él? ¿Qué dice la Asociación Americana de Psiquiatría que es el TDAH? Bueno, es un trastorno, ¿verdad?, que se basa en la dificultad para la atención, ¿sí?, con movimientos de impulsividad e hiperactividad que se da en la primera infancia. Esto no quiere decir que no se mantenga en el tiempo, se mantiene en el tiempo y hay muchos adultos con déficit de atención con hiperactividad con sus tres variantes, que puede ser la variante inatenta, la variante con hiperactividad y la variante inatenta e hiperactividad, ¿sí? Es un trastorno del neurodesarrollo. Al ser un trastorno del neurodesarrollo es un trastorno que está inmerso dentro de el desarrollo neurológico de la persona, ¿ok? O sea, no varía y es orgánico, no es conductual, es orgánico, está dentro del sistema neuronal. ¿Dónde se encuentra ubicado? Bueno,
las personas que tienen este trastorno, cuando van al neurólogo que le hacen un electroencefalograma, generalmente el lóbulo frontal, que está aquí, literalmente en la frente, Ok. es donde está todo el proceso de la parte intelectual. ¿Y cómo se clasifica el aspecto intelectual? Bueno, se clasifica en razonamiento, atención, comprensión, lógica, por ende, entonces, generalmente en las personas con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad, el lóbulo frontal tiene alguna alteración que sale reflejada en el electroencefalograma. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una dificultad en la atención, por ende hay una dificultad en la memoria, en el proceso de memoria. ¿Por qué? Porque al yo no prestar atención al adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Se me va a dificultar mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Porque no estoy prestando atención. Entonces son generalmente personas que son despistadas, como se conoce coloquialmente, no retienen el tiempo, la información no la sostienen, tienen problemas con las funciones ejecutivas, que es el desarrollo de lo que a nosotros se nos hace más fácil en la vida diaria de resolución de conflictos, a ellos se les dificulta un poco más por ese proceso de inatención y de no fijar el proceso para resolver ciertas situaciones y no sostener lo que se me está enseñando en el tiempo, ¿ok? No sé si me expliqué. Sí. No, yo te entendí. Yo te entendí muchísimo y ahí rompemos un mito, Andreina, de que del TDAH es causado por falta de disciplina o malos hábitos de crianza. Claro. No. Se investiga, pero ya, desde ya. Claro. No, o sea, por eso hay que aclarar que es un trastorno del neurodesarrollo, no es un trastorno conductual, es un trastorno del neurodesarrollo. O sea, orgánicamente esa persona no logra prestar atención, no logra todo el proceso que implica una atención sostenida, ¿sí? Porque dentro de cada hito del desarrollo de la edad, tú vas teniendo una atención de acuerdo a tu edad. Si hablamos de un niño de 2 años, la atención sostenida de ese niño de 2 años debería ser de 10, 15 minutos, ¿sí? Ya una persona adulta tiene que prestar atención por más de 1 hora. Por lo menos las personas que están viendo esta entrevista deben tener una atención sostenida al escuchar la entrevista. No es lo mismo un niño de 6 años que debe tener una atención sostenida de 35 a 40 minutos. Entonces, orgánicamente a ellos se les dificulta prestar atención, se les dificulta autorregularse, por eso es que son impulsivos y por eso es que son hiperactivos. Y dentro de las características se tiene que mantener en el tiempo, o sea, por más de 6 meses en diversas situaciones, en diversos ambientes. Se tiene que dar este tipo de conducta en la escuela, en la casa, en el deporte. Entonces, allí hay que aclarar que no es conductual, sino que es orgánico, que sí está asociado. Muchos neurólogos y neuropsicólogos están ya hablando de que el trastorno oposicionista desafiante va de la mano con el déficit de atención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese niño con déficit de atención, esa persona, ese adulto con trastorno de atención, ¿verdad? Con TDAH, generalmente viene acompañado con un trastorno oposicionista desafiante. Pero ¿cómo va a ser el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, te entiendo. Y ¿sabes qué me gusta? Esa acotación que hizo Yoli, porque tiene toda la razón. Siempre a estas personas tendemos a etiquetarlas de una vez con el no presta atención, es el despistado, no recuerda nada, ¿sabes? Y eso que dice Yoli es lo que venimos a hacer en este podcast, a desmitificar, a romper ese mito. Y se me hace imposible cada vez que dices una característica de estas personas, no relacionarla con personas que estuvieron compartiendo conmigo en mi adolescencia en el colegio, porque obviamente, o sea, no es mi caso, pero sí era caso de muchos amigos o de muchos compañeros de clase en los que yo veía que se les dificultaba mucho el prestar atención, incluso muchos repitieron años y siempre decían, no, es que él no es aplicado, no presta atención, él no se distrae en clase, hace dibujitos en el cuaderno, ¿sabes? Y siempre han tildado y marginados
esa es la palabra, eran marginados. O sea, ¿cómo hubiese sido de diferente? Por eso me encanta de verdad vivir en el 2024, porque tenemos conocimientos, tenemos el internet, tenemos la capacidad de poder hablar con Andreina, que tiene aunque físicamente no estamos en el mismo, ni en el mismo país, tenemos la posibilidad de que ella nos brinde su conocimiento y nos diga, mira, esas personas que en algún momento fueron marginadas, que en algún momento fueron llamadas de esta manera y que fueron olvidadas y execradas porque se quedó un año, sí, pudo tener la oportunidad si en el colegio hubiese habido una psicopedagogo que atendiera ese caso. Bueno, ya está, el mundo ya está muy adelantado con respecto a eso. Primero, bueno, ya hay más diagnósticos, es por eso que tú mencionabas lo que decía la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente ya hay más oportunidad de que la persona sea diagnosticada y por ende pues aumenta el índice, porque ya pues lo registran, ¿no? Antes no se llevaba registro de nada de esas cosas, simplemente era el niño marginado por X situación, o sea, ¿cuántos niños autistas no habían autistas que no eran diagnosticados autistas, sino eran catalogados con diagnósticos populares coloquiales con terminología adecuada, ¿verdad? Que eran rechazados y marginados como tú bien lo dices. ¿Qué pasa ahora? Hay más profesionales, ¿verdad? Hay a nivel mundial leyes que amparan a estos niños. Ya estamos hablando, por ejemplo, en la UNESCO se reconoce la necesidad educativa especial y pues ya a nivel mundial hay leyes que permiten las adaptaciones curriculares, las adaptaciones del mundo para ese niño, no solamente en el colegio, sino en las actividades extracurriculares también. Hey, vinimos a recordarte algo. ¿Por qué no te has suscrito y activado la campanita de notificación? También estamos en plataformas de podcast, Amazon Music, Apple Podcast y Spotify. Y también en las redes sociales como Instagram y TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, Reventando Burbujas. Seguimos con el episodio. Que no solamente se ve en la parte escolar, se ve en el deporte, se ve en la música, se ve en donde ese niño hace vida, ¿sí? Porque no solamente es dentro del salón de clase, porque él sufre el mismo proceso de inatención en el salón de clase como en la clase de música o como en su deporte. Entonces es un niño que está en desventaja con los demás, es un adulto que está en desventaja con los demás también, porque eso es cierto. Hay que recordar que esto es un trastorno que se sostiene en el tiempo. Es un trastorno del neurodesarrollo, no tiene cura. Quizás su sintomatología disminuye con el tiempo en cuanto a la hiperactividad, porque ya nosotros como adultos nos autorregulamos un poco más y si hemos venido de una niñez con terapia, pues se nos hace mucho más fácil el proceso en la adultez. Pero básicamente es uno de los factores primordiales, es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Hay que primero diferenciar si es conductual eso que él está presentando o si de verdad estamos en presencia de un trastorno del neurodesarrollo. Entonces allí, ¿cuándo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ya los neurólogos, no lo dice Andreina Reyes, lo dice los científicos, ¿verdad? La parte médica, que son los que tienen que diagnosticarlos. ¿Quién diagnostica los trastornos del neurodesarrollo? Lo diagnostica un psiquiatra infanto-juvenil, un neurólogo pediatra y un psicólogo, ¿sí? Con la visión de los demás terapistas, ¿sí? Podemos estar los psicopedagogos, los terapistas del lenguaje, pero hay que hacer una evaluación integral, hay que evaluar la parte orgánica. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que estamos viendo es, por ejemplo, la contaminación de metales pesados, plomo, mercurio en sangre, que hace sintomatología de la hiperactividad también, ¿sí? También podemos encontrarnos con problemas metabólicos, ¿sí? Desde el punto de vista de endocrinología, que pudiese similar a un niño con déficit de atención, pero resulta que es que tiene la insulina alta, por ejemplo, y eso no le permite prestar atención por el proceso que está viviendo. Entonces, para diagnosticar hay que hacer un abordaje adecuado, ¿sí? Porque no todo niño intranquilo, no todo niño inatento es con déficit de atención. Entonces, ¿a qué edad se debe diagnosticar un niño? Bueno,
los neurólogos dicen que es después de los 6 años, por lo que estábamos hablando anteriormente, que el niño pequeño tiene un proceso de atención de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo esperado, y en la primera infancia es donde se habitúan, ¿verdad?, las normas, los límites, y hay un proceso natural de, vamos a decirlo, inquietud por parte del niño en la primera infancia. Entonces, una vez que el niño tiene 6 años, se puede diagnosticar con un déficit de atención, porque se supone que ya su atención y su proceso conductual de fijar límites, de fijar normas, ya lo hemos hecho. Entonces, hay que hacer un buen abordaje antes de una vez etiquetar a un niño con cualquier tipo de diagnóstico, porque está muy de moda. Bueno, él es autista, bueno, no es que él parece que tiene déficit de atención, no, bueno, es que él es no sé qué, no. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque al ser un trastorno del neurodesarrollo, hay varias aristas que sostener. ¿Cuál es esa? Bueno, desde el punto de vista orgánico. Hay que ver cómo está ese niño desde el punto de vista físico, fisiológico. Si no hay nada renal, si no hay nada endocrinológico que me esté haciendo esa sintomatología. Y obviamente verificar con el neurólogo si hay algo irregular dentro de ese electroencefalograma que me está causando esa hiperactividad, ese proceso de inatención. Hay que revisar también cómo fue el embarazo de esa mamá, cómo fueron los primeros hitos del desarrollo, si es un bebé prematuro. Hay muchas cosas. Y una vez que se evalúa con ese equipo multidisciplinario, bueno, podemos decir, ya una vez diagnosticado, empezar a hacer esas adaptaciones para que no ocurra eso que ocurría en nuestra época, donde ese niño era marginado, donde ese niño era el flojo, donde ese niño era inclusive rechazado por su lentitud al aprender. ¿Ok? Entonces, es un tema burbujeante, claro, muy interesante de analizar, ¿sí? Porque para obtener un diagnóstico es muy importante hacer la diferencia de todo lo que hablamos anteriormente, desde el embarazo hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por eso es que yo decía al principio que se debe sostener por un periodo de 6 meses, ¿verdad? Porque hay circunstancias también en la vida de una persona, de un niño, de un adulto, que hacen que tú cambies tu comportamiento, ¿sí? Si el niño está hiperactivo o está inatento por 3 semanas, no podemos calificarlo como que de una vez tiene déficit de atención con hiperactividad. Claro. O si solamente es en un lugar determinado donde él tiene ese comportamiento, tampoco podemos determinar que tiene ese diagnóstico. Entonces, dentro de las características, como mencioné, que señala el manual de MS5, ¿verdad? Que es como la Biblia de la Asociación Americana para el Diagnóstico, donde están los criterios diagnósticos, la sintomatología y todo lo que le permite a los médicos fijar ese diagnóstico de acuerdo a lo que se estipula allí, pues ellos mantienen que debe ser en los diferentes ambientes por un periodo mayor de 6 meses, igual o mayor a 6 meses. Entonces eso hay que considerarlo también. Una pregunta, Andreina. El acompañamiento de la psicopedagogo me imagino que es tanto al paciente, ya sea niño o adulto, que es diagnosticado, como a los familiares, ¿cierto? Hay como también herramientas que se le dan a ellos para que puedan como tener llevar un acompañamiento con el paciente. ¿Qué tips o qué herramientas utilizan ustedes desde el punto de la psicología o de la psicopedagogía para esos familiares que están día a día con ellos también? Primero es muy importante tener en cuenta de que esa persona es una persona, no es un diagnóstico, ¿ok? Estamos tratando como una persona como cualquiera de nosotros, ¿verdad? O sea, es una persona que tiene sus gustos, que tiene sus propias características. Entonces, no hay que etiquetarlo con que es que él tiene trastorno de déficit de atención, es que él... No, primero, dentro de esa evaluación se determina qué tipo de aprendizaje él maneja, ¿sí? Porque todos sabemos que todos aprendemos diferente. Unos aprendemos de canal visual, por un canal auditivo, por una forma kinestésica. Entonces, ¿qué hace el psicopedagogo?
El psicopedagogo, en mi caso, mi mención es dificultad intelectual y problemas emocionales, ¿sí? Yo soy egresada de un colegio universitario de psicopedagogía Extensión Carabobo. Ya hace algún tiempo, bueno, tenía 21 años, no les voy a decir qué edad tengo. Algún tiempito. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es adaptar, ¿verdad?, el ritmo de aprendizaje, averiguar el ritmo de aprendizaje, tomando en cuenta la emocionalidad, sobre todo en estos casos que de estas personas con trastornos con déficit de atención que cursan con ese trastorno oposicionista desafiante, como se los dije al principio. Generalmente lo que se debe hacer es una psicoeducación a la familia y a las maestras, no solamente a la maestra titular, sino también a los especialistas, al de deporte, al de música, al de inglés, todo. La adaptación y la psicoeducación debe ser a todo el que está en contacto con ese niño, esa persona. Es muy importante lo que tú decías con los adultos también, porque la gente cree que la psicopedagogía es solamente para niños. No, nosotros acompañamos hasta la universidad, inclusive hasta en el trabajo. En muchos sitios del mundo hay diferentes tipos de psicopedagogía, inclusive hay una psicopedagogía forense, hay una psicopedagogía clínica. Nosotros estamos dentro de los equipos multidisciplinarios de hospitales, de clínicas, o sea, la psicopedagogía es muy amplia y el acompañamiento es para todo aquel que esté dentro del proceso de la vida de aprendizaje y de emocionalidad de esa persona, bien sea niño, joven o adulto. ¿Qué hacemos? Bueno, canalizamos la forma en que él aprende, canalizamos su emoción y la regulación emocional. ¿Qué hacemos con la familia? Bueno, tratamos de que se eduquen, tratamos de educarlo, tratamos de que reciban la información de cómo hacer el proceso de su aprendizaje, no solamente pedagógico, sino conductual y emocional en casa. Y en el colegio igualito vamos y tratamos de educar, porque no en todos los colegios, en algunos países cuentan con psicopedagogía, en otros países no cuentan todos los colegios con psicopedagogos. Depende también del sistema educativo en que se encuentra, si es privado, si es público. Sabemos que cada país es distinto y cada colegio también tiene su metodología, pero la idea es acompañar a esa persona de forma individual. Ahí está mi hija. De forma individual. ¿Están todos bien? Está todo bien. Sí. De forma individual, sí, porque no es una receta, o sea, no es que todas las personas con déficit de atención, bueno, si tienen que tomar esto, tienen que hacer esto, no, porque como bien le estoy diciendo, es una persona, es individual, o sea, el programa de rehabilitación de atención y de proceso intelectual debe ser individual, porque él tiene sus propias características. Entonces también hay una parte muy importante que entra en juego en hacerle entender muchas veces a la mamá cuándo es importante que ese niño sea medicado y cuándo no. Eso no lo decide el psicopedagogo. Entonces es muy importante apoyarse dentro del equipo multidisciplinario, como dije al principio. El mismo equipo multidisciplinario que mencioné para el diagnóstico tiene que estar acompañando a ese niño, a ese joven y a ese adulto durante toda su vida. ¿Quién? El neurólogo, el psiquiatra infanto-juvenil, el psicólogo, el psicopedagogo, inclusive hasta los demás terapistas, porque puede haber una comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Cuando existen dos o más diagnósticos, ¿ok? Claro. Nos podemos encontrar con un niño con déficit de atención con hiperactividad, pero que cursa con otro diagnóstico, ¿sí? Puede ser dificultad intelectual o puede ser otro diagnóstico, un trastorno motor, cualquier otro diagnóstico. Entonces es muy importante trabajar en equipo. A mí me gusta mucho trabajar en equipo, o sea, tener contacto y discutir los casos con ese psiquiatra, con ese neurólogo, porque siempre ante un diagnóstico hay una situación de empatía que tenemos que tener los terapeutas con ese familiar, ¿sí? Entra generalmente la mamá, el papá en un duelo, porque nadie quiere escuchar que su hijo es diferente. Obviamente tú, con la emoción del embarazo, tú estás esperando que al llegar ese bebé, ese bebé vaya creciendo, ese bebé se vaya desarrollando de acuerdo a lo esperado.
Eso es muy importante, de acuerdo a lo que se espera, ¿no? Pero yo siempre le digo a las mamás, Dios te regaló ese hijo porque tú estás preparada para ser su mamá, si no, no estuviese en tu familia. Entonces empieza un proceso de duelo donde el terapeuta tiene que acompañar a esa familia para lograr entender el diagnóstico y formarse y tener las herramientas que le permitan en casa o en colegio poder sobrellevar la situación. Porque lo más incómodo de este diagnóstico es que no logran autorregularse, ¿verdad? Que son niños súper inquietos cuando tienen la variante de hiperactividad. Cuando son inatentos no logran fijar lo que se le está pidiendo, la instrucción. Entonces, eso generalmente lleva a refuerzos negativos, entonces donde entra la parte conductual. Entonces, al tú reforzar negativamente esa conducta que él tiene, pues genera otro conflicto que no tiene nada que ver con el diagnóstico, sino porque no lo sabes manejar. Entonces, el acompañamiento no solo debe ser de la psicopedagogía, sino dentro del equipo multidisciplinario. Porque al ser un trastorno del neurodesarrollo, si está algo afectando en la parte neurológica, ¿verdad? En el funcionamiento de ese lóbulo frontal, y es necesario medicarlo para que pueda actuar la terapia, porque si hay un problema neurológico, ok, y ese problema no es corregido mediante la medicación, lo puedes llevar a la terapia de psicopedagogía muchas veces a la semana, que vas a perder el dinero y el tiempo porque es necesario la medicación. ¿Qué trato yo de explicarle a la gente? Que bueno, que al ser una patología médica, igual como una diabetes, igual como una hipertensión, que las personas tienen que medicarse, eso no va a ser para toda la vida, eso va a ser hasta que la terapia pueda hacer efecto, o quizás tendrá que tomarlo durante toda la vida, pero es una condición igual como hay niños que nacen diabéticos, hay niños que nacen asmáticos, hay niños, o sea, es una patología que gracias a Dios tiene una solución desde el punto de vista de la medicina y desde el punto de vista de la terapia cognitiva, conductual y desde la terapia de la psicopedagogía. No sé si me expliqué. Y mucho, sí, y muy entendí perfectamente. La verdad, entendí muy bien. No, sigue, haz tu comentario. Yo también tengo uno, pero después de ti. Lo último que hablaste de que es una patología igual que un niño que nace con diabetes o con un problema cardíaco o con cualquier otra patología médica. Y es ahí donde vengo yo. A esos niños no se le etiqueta. ¡Ay, ahí va el niño diabético! ¡Ahí va el niño con problemas cardíacos! No, porque las patologías que tienen que ver mucho con trastornos en la mente o que tienen que ver con algo con el cerebro, la sociedad las ha tildado de una manera que hacen que se sientan mal, y tanto como padre como la persona que está diagnosticada. Ahí es muy, porque no solo se etiquetaba al niño, sino la familia también, o sea, en las reuniones familiares, en los cumpleaños, en las reuniones en los colegios, ahí viene la mamá de fulanito, y ahí viene fulanito, no. Entonces, no se etiqueta solamente al niño, se etiqueta a toda la familia, o sea, claro. Entonces empiezan a jugarlo, es que ella no le pone carácter, es que es porque el papá está divorciado, es porque no sé qué, y realmente son muchos mitos alrededor de ese diagnóstico. Generalmente no todo el mundo cuenta con la oportunidad de que se le sea formado y que y muchas veces las personas no cuentan con el recurso económico que esto implica, ¿verdad? Que es igual que otra patología. O sea, necesitas tener dinero para cubrir. Saluda, Victoria. Necesitas tener dinero para cubrir todo. Primero, todo el proceso de diagnóstico, o sea, cuánto cuesta hacer un electroencefalograma, cuánto cuesta la consulta como tal, y posteriormente el pago de esas terapias, ¿sí? Entonces es muy fácil juzgar a esa mamá. Es muy alimentación, Andreina, ¿alimentación la afecta? Importante. Dentro de, en mi página web está, en mi página del Instagram, todavía no tengo página web. Para tenerla por ahora. Muy pronto. Por ahora. Pero denle un chancecito.
está una entrevista anclada con una nutricionista que precisamente hablaba de la importancia de una dieta para los niños del trastorno del espectro autista y para los niños con déficit de atención e hiperactividad. Como todo en la vida, o sea, es lo que yo le explico a la mamá, si usted es hipertensa, a usted le mandan una dieta. Exacto. Para que la medicación pueda hacer efecto y para que la terapia de ejercicio pueda hacer efecto. Si usted es diabético, le mandan una dieta. Si usted es asmático, también tiene que someterse a una dieta porque te quitan los lácteos, te quitan un montón de cosas. Entonces, hay que verlo como algo natural, propio del diagnóstico. Y entonces hay que empezar a aceptar el diagnóstico. Una vez que tú aceptas el diagnóstico, te empiezas a ocupar en vez de preocupar. Muchas veces las mamás se quedan en ese duelo y en esa preocupación. Por eso es que es tan importante contar con un terapeuta que conecte con la familia, conecte con esa mamá y logre esa psicoeducación. Porque muchas veces te puedes encontrar con mamás que dicen, no lo voy a medicar, no, y mi hijo no tiene nada y la culpable es la maestra. Entonces, por eso es que yo les decía al principio, todos los casos no pueden ser iguales. Entonces, decir una recomendación, una receta es como un poco irresponsable, porque cada familia y cada niño es diferente. Sin embargo, hay cosas básicas como es poner límites, poner horario, asignar tareas de acuerdo a su edad, ayudarlo a organizar las ideas, no darle mucha instrucción, sino una instrucción por momento clara y precisa y corta, no reforzar negativamente la conducta, tener un plan conductual para evitar reforzar negativamente las conductas de ese niño, de ese joven, de ese adolescente. ¿Qué pasa? Porque si nosotros vamos dejando pasar y vamos reforzando negativamente, es donde vemos muchos adolescentes que empiezan con conductas disruptivas, inclusive se habla de un alto porcentaje de personas adictas al alcohol, a sustancias ilegales que tienen ese tipo de diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que tú estabas diciendo, son marginados, son rechazados, se sienten con una autoestima súper baja porque no logran hacer nada bien, porque al intentar hacer las cosas no logran hacerlas para cumplir las expectativas de los demás, bien sea de los profesores, de sus amigos, de su familia, y empieza entonces todo un trastorno emocional y conductual asociado a este trastorno que no tiene nada que ver con un trastorno conductual. Es porque el mundo que está a su alrededor no lo ha sabido llevar. Y el porcentaje de personas adictas es alta, es muy alta. Con déficit de atención con hiperactividad, si no es bien tratado la parte conductual, en la adolescencia y en la adultez terminan teniendo problemas de relaciones interpersonales consigo mismo y con los demás. Eso también está dicho por la Organización Mundial de la Salud. No por Andreina, sino que eso está ya comprobado también. Entonces es muy importante que los terapeutas acompañemos, como tú dices, no solamente a esa persona, sino a la familia también. Porque, ¿qué pasa? Con nosotros están una hora en consultorio, en mi caso, que es individual, y trabajo una hora, pero el resto del día está con su mamá y con la maestra. Y ellos son los que hacen esos reforzadores, negativos o positivos. ¿Sí? Sí, claro. Y nosotros nos vemos como hijos también, y como alumnos, como nos sentíamos, y lo que tú estabas diciendo, cómo el salón entero se dirigía hacia ese compañero que posiblemente tenía un problema de depresión. Sí, es que cada vez que describes una característica en mi mente, yo le pongo nombre y apellido, porque es que era una persona, era un ser humano, como tú misma decías. Y lo vi y lo vi quedarse atrás, lo vi retrasarse. Nos graduamos y él se quedó, ¿sabes?
No voy a decir su nombre por respeto, pero yo lo sé. Y me siento un poquito mal claro, lo que pasa es que tiene un contexto, ¿no? Del contexto en el año en que vivimos, tampoco voy a decir mi edad, porque no la... pero, o sea, en ese momento, pues obviamente que todos los marginábamos, todos decíamos, él no presta, yo no quiero, profesor, a mí no me ponga a trabajar con él. El grupo, no, nada de grupo con él. No me pongas a trabajar con él, o sea, yo no quiero trabajar con él. ¿Por qué? Porque me va a tocar hacer todo a mí, no quiero hacer nada con él, él es el flojo, él no hace nada. O sea, yo fui ese, ¿sabes? Y qué mal me siento al entender que no se trata de ningún otro factor, sino es orgánico. Exactamente. Y yo creo que muchas de las personas que están viendo en este momento este episodio, creo que se pueden identificar con lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y es bueno que reventemos esa burbuja, porque que entendamos que cuando hacemos esto, cuando segregamos, cuando separamos, cuando etiquetamos, cuando nos dividimos, no estamos haciendo nada positivo para esta persona, ni para nosotros mismos. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es... Sí, son adultos que a veces se les dificulta expresar sus emociones porque como fueron invalidados en la niñez, obviamente no se atreven mucho a expresar sus emociones, autorregularse de manera distinta, se aíslan. O sea, es un tema desde el punto de vista emocional. Sí, y esa palabra es muy importante porque yo digo que hay que tener una inteligencia emocional bastante desarrollada, que yo creo que es el trabajo de ustedes, Andreina, hacer que la familia y uno mismo, o sea, el mismo paciente, desarrolle una inteligencia emocional para que sea capaz de comprender eso y deje de ser tan rudo consigo mismo, ¿no? O sea, que deje de echarse tanto cuero, no lo hago, o sea, como que entienda, voy a mi ritmo, o técnica, ¿sabes? No sé, mindfulness, ese tipo de cosas que pueda usar en un momento dado. Me voy a separar, me voy al baño. Imagínate una persona está en un trabajo. O sea, se debe sentir frustrado. Claro. Una pregunta. Ahorita que habló esto del trabajo, me llamó mucho la atención. Las personas que sean diagnosticadas con TDAH en un ambiente laboral que sea muy fuerte, podría ser, todos lo hemos pasado porque yo lo he pasado, ¿sí? Pero no sé si son más propensos a tener ataques de pánico en estos momentos, donde sienten más... Sí, las personas con déficit de atención en la edad adulta generalmente desarrollan crisis de ansiedad, como tú lo estás diciendo, que la crisis de pánico es una crisis de ansiedad. Es una ansiedad en su nivel más elevado. Crítico. Todos hemos tenido ansiedad en alguna oportunidad, igual que la rabia, igual que todas las emociones. Y hay procesos naturales como la ansiedad, que obviamente ante una situación nueva que te genera alerta, o sea, te van a robar el carro, o sea, hay cosas, o estás en una calle oscura, te sientes que te van a robar, aunque no te roben, eso te da ansiedad. Vamos a irnos a los extremos. ¿Qué extremo tan feo estoy diciendo como ejemplo? Pero bueno, es para que puedan entender. No, tranquila, nosotros hicimos un episodio y créeme, tocamos todos eso. Ajá, bueno, vayan a ese episodio y regresen a este episodio. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Que al no poder autorregularse, ¿verdad? Porque no puede cumplir la expectativa de un trabajo, por ejemplo, por eso es que tiene que ser la terapia de rehabilitación, como tú bien lo estás diciendo. Bueno, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿En dónde eres bueno tú? ¿En dónde no eres tan bueno para fortalecerte? Entonces, si tú estás en el trabajo, bueno, vamos a darte algunos tips. Usa una agenda, usa alarma, ayudarlo a descubrir que es posible con herramientas lograr los objetivos un paso a la vez y no sentirse abrumado por tener que cumplir con la expectativa del jefe en cierto caso y entonces su expectativa también. Y eso pasa en los matrimonios cuando se casan. Tienen que cumplir la expectativa de la pareja en cuanto a muchos aspectos. Y ese déficit de atención no se lo permite.
¿de acuerdo? O sea, va relacionado en muchas cosas. Por ejemplo, no pagaste el agua o cualquier situación que para uno es prioridad o, por ejemplo, muchas veces la gente dice, es que no puedo creer tal cosa, es que yo no puedo creer que tú tal cosa, yo no puedo creer que tú no sepas cómo resolver tal situación, que era lo que te pasaba con ese compañero de clase, es que yo no puedo creer que él no logre hacer tal cosa. Claro. ¿Verdad? Es así. Entonces, obviamente, ante una situación de estrés, al no saber resolver cualquier situación porque no está entrenado va a generar una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros no teniendo déficit de atención. En el caso de ellos, pues, hay un componente que, como bien los tratamos, es orgánico y que no es que no quiera prestar atención ni cumplir con esa labor, sino que si tiene varias a la vez, ¿verdad? Puede ser que es como decían las abuelitas, ¿cómo es que decía? Si cocinas varios conejos, algunos se te queman. Al horno no se quema, algo así. Exactamente, entonces ellos pasa eso, a lo mejor tú con tu lóbulo frontal chévere, que no tienes ningún problema de atención, puedes tener 6 conejos, ¿verdad? Y los vas asando, pero ellos al poner el conejo número 1, pues ya se les olvidó el conejo número 4, entonces ahí es donde viene la situación. Y generalmente hay un reforzador negativo, el jefe te regaña, eres el más despistado del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces venimos a lo mismo. El reforzador negativo hace que mi autoestima se baje porque no logro cumplir la expectativa de los demás ni la mía, y viene esa ansiedad y viene esa crisis de pánico o depresión. Inclusive muchos han terminado en suicidio teniendo este trastorno cuando han sido descubiertos, como lo hablábamos antes. ¿Qué pasa? Que ahorita hay muchos niños diagnosticados porque hay más profesionales que pues están dentro de las diversas áreas donde ellos dicen, bueno, mosca, mamá, hay que pasa algo, pero hay adultos que tienen autismo, tienen déficit de atención, tienen otros trastornos, tienen dislexia, tienen disgrafia, que jamás y nunca se lo diagnosticaron. Hoy en día, pues, dicen, epa, tengo esta sintomatología, y si es una persona con inteligencia emocional, acude a un especialista para resolver esa situación de su vida personal, pero hay otros que ni se enteran que tienen el diagnóstico. Ya te iba a decir eso. Ahorita en los adultos se ve muchísimo. Yo estoy como Asdrúbal, pero en mi actualidad. ¿Sí? Ajá. En mi actualidad, yo no me voy para la universidad, para el bachillerato que tuvo un compañero. Sí. Ahorita con todo lo que acabas de decir, me sentí muy identificada porque tiendo a juzgar a una persona que está muy cerca de mí, que tiene un cargo líder donde estoy, ¿sí? Y pues no te despiden. No puedo decir. No, es en otro trabajo. Otro trabajo donde estuvo. El otro trabajo, sí. El trabajo pasaba, viejo. Sí. Esa persona puede ser que tenga TDAH, no ha sido diagnosticado y por eso no puedo decir que tenga eso, sino puede ser que tenga algunas cositas que yo diga, tiene algunas características, pero no hay un diagnóstico, entonces no puedo decir que sea eso. Eso es muy importante lo que tú acabas de mencionar, que lo mencionamos anteriormente. El hecho de que las personas tengan un rasgo no los hace como tal, ¿sí? Hay muchas personas que tienen rasgos, pero no cumplen todo lo que dice el manual diagnóstico de MS5 para terminar como criterio como tal, como diagnóstico, pero tienen rasgos. Por ejemplo, hay personas obsesivas compulsivas de cierta manera, pero eso no los hace psiquiátricamente con el trastorno obsesivo compulsivo, sino que tienen un rasgo de eso. Ella pudiese o él pudiese tener ese rasgo que no fue trabajado. Por eso es que nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Yo me tengo que aceptar cuando soy adulto, trabajar en mí, bueno, cuál es mi fortaleza, cuál es mi debilidad, en dónde yo debo trabajar, si tengo problemas en la comunicación, si tengo problemas con el orden, con la estructura. Entonces, hay rasgos de la personalidad también,
por ejemplo, yo tiendo a ser muy despistada, pero yo sé que esa es una debilidad. Yo todo lo agendo, yo esto lo agendé y lo tenía presente. Entonces ya yo sabía para que no se me pudiese olvidar, pero entra dentro de mi rasgo de personalidad. Mi mamá, por ejemplo, sufre mucho conmigo porque ella me dice, ¿no te acuerdas a los 5 años que te llevamos? Y yo, no me acuerdo. Entonces, no puede ser, pero forma parte de mi personalidad, pues claro. Ese rasgo de que no logro pues recordar muchas cosas y yo sé que esa es una debilidad y tengo que fortalecerla. ¿Cómo la voy a fortalecer? Con los hábitos. Bueno, agendando, recordando, estando presente, o sea, investigando, mira cómo va a ser la dinámica, qué hora es, qué tal, anotarlo, verlo, visual. Ahí es donde entra el canal de aprendizaje. O pones una alarma porque eres más auditivo o pones visual grande en una cartelera, ahí tú te vas conociendo. ¿Cómo fijas? Hay mucha gente que se cambia el anillo, que se cambia la pulsera para acordarse de cierta situación. Entonces sí, puede ser que tenga ese rasgo o puede ser que tenga el diagnóstico. Sí. Quería llegar ahí, al diagnóstico. Actualmente muchas personas se escudan diciendo, no, es que yo lo que tengo es TDAH, cuando no han ido ni al neurólogo, no han ido al psicólogo. Entonces hay como, entre comillas, una moda de todo lo mental, del cerebro, de la inteligencia emocional, de todo. Entonces nosotros, ejemplo, están viendo el podcast Reventando Burbujas, entonces dijeron, no, si yo soy todo eso, entonces no, entonces mañana cuando me digan algo, no, lo que tú sabes que lo que yo tengo es TDAH. Entonces yo digo que no podemos caer en eso, de una vez darnos un diagnóstico sin ir a un especialista. Ahora todos tenemos depresión, todos tenemos ansiedad, todas las personas que son interactivas o están haciendo mil cosas a la vez tienen déficit de atención. Entonces hay que crear conciencia también en eso. Si no hay un diagnóstico, no sabemos que tenemos algo, porque se ha vuelto como una moda, entre comillas. Sí, es una moda en todo sentido. Bueno, ahora todos somos intolerantes a la lactosa, al gluten y a la caseína. Sí, hacernos ningún bueno. Entonces, la leche de la vaca es mala. Pero no hay que generalizar, ¿no? O sea, si entiendo que tengo una sintomatología, pues yo, como soy una persona responsable de mí misma ya en la edad adulta, bueno, yo busco la persona adecuada. ¿Quién es la persona adecuada? Bueno, un psicólogo, ¿verdad? Un psicólogo que pueda hacerme el test. Si yo tengo ya un proceso, como tú lo estás diciendo, de una ansiedad, de crisis de pánico, me siento abrumada, no logro una interrelación conmigo misma adecuada ni con los demás, bueno, busco al psiquiatra porque eso es otra burbuja que vamos a reventar. No necesariamente el psiquiatra tiene que ser para personas con esquizofrenia, bipolaridad o no. El psiquiatra está para hacer psicoterapia, ¿sí? Y revisar algunos procesos desde el punto de vista orgánico. ¿Por qué? Porque puede ser que tú en este momento estés pasando por un desbalance hormonal, ¿verdad? Causado, por ejemplo, por la tiroides, ejemplo, y te esté causando un problema de ansiedad. Entonces, hay que revisarnos como vamos a la ginecóloga una vez al año, deberíamos ir al odontólogo, deberíamos ir al psicólogo y cuidar nuestra salud mental también, porque las emociones todas son necesarias en su justa medida. Tu abuela se muere, tú no te vas a poner a reír en el velorio, aunque en Venezuela nos reímos en los velorios afuera. Es otra cosa, pero en algún momento de la noche tú tienes que llorar, tienes que sentirte triste, ¿verdad? Tienes que sentir rabia, tienes que sentir todas las emociones son necesarias. Ahora, si una emoción te está manejando, ya tú tienes que evaluar, esta emoción me está manejando. Y volvemos al principio. Si es un periodo, si yo nunca fui así despistada y de repente empiezo a ser despistada, no es que yo tenga déficit de atención. Porque para tener el déficit de atención no aparece, a menos
a menos que tengas un accidente donde tu lóbulo frontal se ve afectado y el proceso intelectual se ve afectado y la atención se ve afectada. Eso es otra cosa, pero de repente de la nada, porque te dio chikungunya o porque te dio dengue, te va a dar déficit de atención. Okay. Hay patologías propias, como pasó con el COVID, ¿verdad?, que dejó procesos neurológicos que afectaban la atención, la memoria. Eso no quiere decir que tú tengas déficit de atención, porque el déficit de atención tienes que nacer con él. Tiene que darse en la primera infancia y se sostiene en el tiempo. Entonces, hay que ver, siempre fuiste así, en este momento eres así porque tienes muchas cargas, muchas ocupaciones, porque no te sabes distribuir, porque tu parte emocional no está bien canalizada y te sientes abrumada y los pensamientos te manejan. O sea, tú más o menos como adulto te vas revisando. Si tú no tienes esa capacidad, pues acude a un especialista, bien sea un psicólogo o un psiquiatra. O sea, el psiquiatra no solamente es para personas que han perdido el juicio, que es lo que se conoce como la locura. ¿Qué es la locura? Bueno, cuando tú pierdes el juicio, ¿no? Pero si tú estás consciente y hay algo que revisar, ese psiquiatra te va a ayudar. Si no es una parte orgánica, te va a preguntar, mira, ya te hiciste los exámenes, si no, o sea, hay algo endocrinológico allí que te está afectando, o sea, va más allá. Por eso es que estudia medicina. Es la diferencia del psicólogo. Revisa la parte orgánica también, que es muy importante. De repente tú vas al psiquiatra y le dices, mira, yo estoy despistada, empiezo a llorar de la nada, cuando me dan mucha información. Según lo que él estudió, él te va haciendo la clínica y te va diciendo más o menos qué pudiese ser y te va a mandar los exámenes y te va a revisar con mayor propiedad. Si tú sientes que es una cuestión menos invasiva, entonces acude al psicólogo. Y si sientes que es una cuestión de organización, acude al psicopedagogo. Claro. Me gusta. Mira, Andreina, creo que has del ABC, o sea, yo más que un episodio de Reventando Burbujas, creo que parece una masterclass de TDAH, donde nos ha definido, nos diste los síntomas, la sintomatología, nos diste eso, y culminas con esto diciendo que a qué especialista tenemos que ir según lo que nosotros podemos ir evaluando, y para las personas que nos están viendo que tienen hijos, también pueden ir también calibrando a dónde y a qué especialistas pueden ir si usted ve esta sintomatología que ella ha explicado por 6 meses sostenido y eso, sin etiquetar. Vamos a revisar, puede estar pasando algo, puede ser un proceso. Y me parece que has cubierto con todas el desconocimiento que yo tenía acerca del TDAH. Pero antes de finalizar, por supuesto, este episodio, quiero que nos invites a conocerte un poco más, Andreina. ¿Siempre te interesó siempre te interesó la psicología? ¿De dónde nació esta pasión por... Yo tengo 2 profesiones, ¿verdad? Mi otra profesión es abogada. Yo siempre quise ser abogada, siempre. Legalmente rubia. Won Jong Won. Legalmente rubia. Yo siempre quise ser legalmente rubia, pero siempre fui la niña que defendía a esos compañeros de clase como el tuyo. Siempre me preocupaba por el más indefenso, por el que no podía hablar, o sea, era la que no, profesor, no lo trate así, o sea, yo era medio las dos cosas. Y pues revisando un día el libro de la OPSU, que antes cuando yo estudiaba, les voy a decir, 38 años, me gradué del colegio hace 21 años. Ah, no, mami, pero tú eres contemporánea. Entonces, bueno, revisando me gustó mucho la carrera, me fui presente en Caracas, pero no quise quedarme en Caracas, entonces me fui a estudiar a Valencia y dentro de la carrera nosotros hacemos pasantías desde el segundo semestre. Entonces yo estuve en contacto siempre con niños con autismo, niños con déficit de atención, niños con dificultad intelectual y bueno, me ha servido mucho. Luego me gradué, estudié Derecho y funciona muy bien las 2 carreras porque este es un mundo en donde tienes que muchas veces
defender a tus pacientes desde el punto de vista legal, porque no, como tú bien decías, no es fácil estar en un mundo donde te señalan y donde muchas veces no comprenden que no depende del niño como tal conductual ni de la familia, sino que es un trastorno que es físico, que es orgánico. Entonces, siempre me ha llamado vamos a decir, las cosas filantrópicas sin fines de lucro, ayudar a los demás. No me gusta decir mucho que hago esas cosas, pero de allí siempre, desde que me nace esa vena de ayudar a la gente, de servir, de poder hacerle ver a los demás que tienen un potencial y de que se lo decía en estos días una mamá. Para mí, en esa hora que ellos están conmigo, yo hago que ellos se sientan amados y que se descubran a sí mismos, porque todos tenemos algo positivo, o sea, y les enseño a ellos, ¿para qué quieres tú cumplir las expectativas? Y ahí es donde viene el problema con los papás. ¿Para qué quieres tú cumplir las expectativas de tu papá? Las expectativas son para ti mismo. Y ahí es donde empieza todo. ¿Sí? Siempre queremos como mamá que nuestros hijos salgan bien, pero no pensamos en que nuestros hijos sean felices. ¿Qué es lo que queremos? Que ellos sean felices. Nadie nos enseña a ser feliz. Nos enseñan a estudiar. Hay una frase horrible, terrible, es que si estudias eres alguien, o sea, esa frase yo la detesto porque tú eres alguien, estudies o no estudies, claro. Eres alguien siempre con potencialidad. Tú tienes potencial. Y bueno, creo que de allí es donde me nace ser psicopedagogo, de poder ver que todos tenemos un potencial. Además soy pisciana, entonces no sé si... Los piscianos somos muy de dar. Súper empático. Servir. Entonces, bueno, por allí tengo la necesidad siempre de servir. Y esta es una profesión que, bueno, que ayuda mucho a los demás, pero a mí misma también, ¿no? Porque yo soy una diferente. O sea, yo he tenido varias etapas en la profesión. Una era antes de ser mamá. Ahorita que tengo ya 8 años siendo mamá, soy otra profesional. Debo decir que la maternidad me permitió ser mejor profesional. Ahora trato de ser mejor profesional porque ahora soy mamá y sé lo que duele un hijo. Y a todas esas mamás que nos escuchan hoy, no pierdan la esperanza de que su hijo pueda lograr lo que él quiera lograr y encaminen a su hijo hacia la paz, hacia la felicidad, ¿ok? Como madre se los digo, sé lo que duele un hijo, pero no pierdan la esperanza, sean constantes. El amor y la constancia es la clave del éxito en todo el proceso terapéutico, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué más quieres saber de mí? Cocino. Soy emprendedora también, he tenido varios emprendimientos, los he cerrado, pero por ahí vuelvo otra vez de vez en cuando y los abro. Pero no te rindes. No me rindo, no me rindo. Bueno, no me he ido de mi país, sigo en mi país, sigo en Venezuela. Estoy muy terca en irme, no han podido conmigo, todo el mundo quiere que me vaya, pero yo sí sigo aquí, no sé hasta cuándo. Ella está como el reel, no han podido conmigo. Ni podrán. Exacto, vamos a ver si puedo seguir en mi país. Hasta ahora, pues, gracias a Dios he podido hacerlo. Bueno, soy la hija menor. ¿Qué más te puedo decir? No sé qué quieres saber. En Barinas pasas consultas, ¿cierto? Vamos a dejar acá abajo las redes sociales. Si quieres también las dices, por favor, aquí en el episodio, pero igual las vamos a dejar aquí ancladas en el link abajo. Yo estoy como terapista presencial y online, también tengo gente fuera, en Chile, en Estados Unidos, no hay inconveniente con eso. Estoy en Barinas de lunes a sábado en la clínica Dr. Kicks frente al Club Español y mi página es Psicopedagogía 2.0. Allí, bueno,
No se olviden de pasar por ese Instagram. Tiene unos tics y unos en vivos que hace Andreina con especialistas y con personas que tocan unos temas muy interesantes. Entonces, no olviden pasar por su Instagram. También vamos a estar aquí etiquetado todo su Instagram. Sí. Si tiene algún número en específico para agendar citas, también la dejaremos aquí abajo. Sí, vayan todos. Vayan todos. Vayan todos los que están viendo este episodio en este mismo momento a seguir a Andreina Reyes, que se convirtió en una consultora más de nosotros acá en Reventando Burbujas. Nosotros vamos a estar posteando y vamos a estar haciendo también muchísimo contenido con Andreina Reyes, pero es importante lo que dijo Yoli. Pásense por esa cuenta de Instagram y vayan y síganla y vean ese contenido maravilloso, porque ya nosotros la seguimos y hemos visto y hemos palpado este contenido ya con semanas de anticipación antes de hablar con Andreina, y ha sido bien, bien interesante. Debo decirte que te felicito porque tu cuenta de Instagram tiene un contenido bien chévere. A mí me ha gustado. Así que todas las personas y todos los que nos sigan a nosotros vayan a seguir a Andreina, le dan mucho amor y le dicen que van de parte de Reventando Burbujas. Hey, los vi en el podcast de los muchachos de Bogotá. Porque tengo que confesar que yo no soy muy tecnológica, ¿no? Pero hago lo que puedo. Muy bien. Lo que sí te puedo decir es que con mucho amor lo hago para todos y para mí, porque yo cada día trato de mejorar mi profesión, porque tengo un compromiso muy grande que es ser mamá, y bueno, eso me complica más las cosas porque soy muy juzgada siendo mamá y psicóloga. Sí, me imagino. Trato de formarme lo más que puedo. No sé si te dicen, y no pares. Casa de herrero, asador de palo. ¿No te lo han dicho? Sí, muchísimo. Al principio pues me costaba un poquito, pero ya hoy acepté, como le digo a las mamás, esa es mi hija, es así la amo, la adoro, es perfecta para mí y yo soy perfecta como mamá también para ella, porque Dios nos puso en el camino. Entonces, la clave del éxito es el amor, es dar sin esperar. Sigamos dándole al mundo lo que en nuestro corazón esté, desde las diferentes vertientes donde están. Ustedes como comunicadores, pues me fascina que revienten burbujas, sigan reventando. Yo estoy a la orden para cualquier burbuja que quieran reventar. Ya te iba a decir eso, esperamos tenerte con nosotros en muchos temas que tenemos aquí pendiente por reventar, y quién mejor que Andreina Reyes para acompañarnos. Andreina, me recordaste mucho una persona en estos días, Blanca Mary, de nuestro libro del mes de abril, dijo algo y creo que tiene que ver mucho contigo. Ella nos escribió en el libro que tuvimos la oportunidad de estar con ella en la Filbo, y colocó algo que creo que encaja en ti, y dice: una neurona a la vez. Una neurona a la vez, exactamente. No necesitamos muchas neuronas, sino simplemente una que nos haga feliz. Claro. Y me encantó. Los invitamos a todos a darle me gusta a este video, a comentar si usted quiere, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta para Andreina Reyes. Usted va a su Instagram, la sigue y se la pregunta. Pero en este video usted le da me gusta, le da seguir a nuestro canal para que vengan más especialistas, tal cual como hoy tuvimos a Andreina Reyes en Reventando Burbujas. Y la invitación es ¿cuál, George? La invitación es que todos los domingos y miércoles se conecten con nosotros a reventar una burbuja, y la de hoy la reventamos con Andreina Reyes. Muchas gracias.